Buenos días. Buenos días. ¿Cómo amanecieron hoy? En victoria. Fe y en victoria. Alabado sea el nombre de Jesús. Me llena de alegría verlos un domingo más. Me llena de alegría ver rostros nuevos el día de hoy. Quiero pedirles en esta hora que al iniciar este servicio nos olvidemos de los problemas, nos olvidemos de las preocupaciones, nos olvidemos de las deudas, si hicimos o si no hicimos, y entreguemos en esta hora el corazón a la presencia del Señor que está en este lugar. Que tengamos un corazón y oídos prestos a escuchar la palabra que el día de hoy el Señor tiene para todos nosotros. Amén. Vamos a levantarnos a orar. Y durante esta oración, cierren sus ojos, conéctense con la presencia del Señor. Y quiero hablarles sobre el Salmo 57. El día de hoy vamos a pedirle al Señor que tenga compasión de nosotros, que tenga compasión de nosotros, que nos perdone cada uno de nuestros pecados cuando le fallamos con nuestras actitudes, cuando no le honramos con nuestras actitudes. Dice el Salmo 57: ten compasión de mí, oh Dios. No lo lean, yo se los voy a leer y ustedes se quedan concentrados en su oración. Imagínense que es el mismo Jesús que está aquí, hablando a ustedes. Que es el mismo Jesús el que va a escuchar su oración en este momento. Ten compasión de mí, oh Dios. Ten compasión de mí, que en ti confío. Entrega en este momento a Jesús ese problema, esa ansiedad, y confía en que Él está escuchando tu oración. Confía en que te va a entregar la salida a ese problema. A la sombra de tus alas me refugiaré hasta que haya pasado el peligro. Imagínate que es Jesús el que está aquí. Refúgiate en sus brazos. Refúgiate en sus brazos, así como cuando niños corríamos a los brazos de papá cuando algo nos pasaba. Clamo al Dios altísimo, al Dios que me brinda su apoyo. Desde el cielo me tiende la mano y me salva y reprende a mis seguidores. Que la mano de Jehová en este momento está sobre cada uno de nosotros. Sobre cada uno de nosotros, interviniendo en ese problema. Alejando de nosotros a nuestros angustiadores. Dios me envía su amor y su verdad, porque su amor es infinito y Él es fiel. Me encuentro en medio de leones, rodeado de gente rapaz. Ese problema que te ha atormentado durante todo este tiempo, ese problema entrégalo en las manos del Señor, porque aunque te encuentres rodeado de leones, la mano de Jehová está sobre ti. Su lengua una espada afilada, pero tú, oh Dios, estás sobre los cielos y tu gloria cubre toda la tierra. Toda la tierra cubre la gloria, con la gloria de Jehová. Aunque te tiendan una trampa, aunque tu ánimo esté por el suelo, aunque no puedas levantarte, aunque el enemigo ataque tus emociones, estad firme en el Señor. Entrega tu corazón en este momento al Señor y canta salmos de alegría. Hoy dice Jehová: despierta el alma mía, dice el salmista. Despierten arpa y lira, porque hoy nos ha despertado con un nuevo día a pesar de los problemas. Te alabaré, Señor, entre los pueblos. Te cantaré salmo
generaciones, pero tu amor es tan grande que llega a los cielos. Tu verdad llega hasta el firmamento. Tú, oh Dios, estás sobre los cielos y tu gloria cubre toda la tierra. Padre, gracias, Señor, por este momento. Gracias por esta palabra. Así como decía el salmista, Señor, tu gloria cubre toda la tierra. Hoy, Señor, te entregamos cada corazón. Hoy, Señor, entregamos a ti nuestro corazón y echamos en ti todas nuestras cargas y ansiedades. Estamos prestos, Señor, a escuchar tu palabra. Estamos prestos, Señor, con un corazón rendido a tus pies, Señor. Estamos dispuestos, Señor, a escucharte en este día. Porque aunque haya 1000 problemas, Señor, tú nos refugias bajo la sombra de tus alas, Padre. Gracias, Señor, por este momento. Hoy en el nombre de Jesús te pido, Padre, úsame como tu instrumento, Señor. Úsame como tu instrumento y toda palabra que salga de mi boca, Señor, sea palabra tuya y no palabra mía, Padre. En esta hora que esta palabra llegue a los corazones de cada uno, Señor. A ese corazón confundido, Señor, que está como las olas del mar. A ese corazón, Señor, todavía incrédulo, Padre, háblale el día de hoy, Señor. Y a ese corazón que se ha derramado ante ti como perfume a tus pies, Señor, llénalo cada día más de tu amor. Llénalo cada día más de ti. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. Un aplauso al Rey de Paz. Vamos a ubicarnos en nuestras Biblias en Marcos 4 del 35 al 40. Marcos 4 del 35 al 40. Cuando lo tengan me dicen un amén. Leemos la palabra bajo la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al anochecer de aquel mismo día, esta es versión NBI, al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba, y también otras barcas lo acompañaban. En esto se desató una tormenta con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar: Silencio, quédate quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a los discípulos: ¿por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Alabado sea el nombre de Jesús. Pueden sentarse. Esta palabra el día de hoy la he titulado Jesús en la balsa o Jesús en la barca. Vamos a ir desglosando este párrafo y cada frase vamos a ir viendo lo que significa y sus lecciones, las lecciones que nos dejó Jesús en ese momento. Vamos a iniciar cuando dice: vamos al otro lado del lago o pasemos al otro lado. Aunque seguramente fueron los discípulos quienes despidieron a la multitud, fue el mismo Señor quien dio la orden de pasar al otro lado del lago. En este detalle se reviste de mucha importancia para lo que ocurrió más tarde. Debemos darnos cuenta de que los discípulos estaban en ese momento inmersos en la voluntad de Dios. Acababan de terminar una enseñanza con el maestro que hablaba sobre la fe. Una fe que puede ser tan pequeña como un grano de mostaza. Y ahora se disponían a ir a el otro lado del lago, que era la costa oriental del mar de Galilea. Y siguiendo sus indicaciones, fue en el momento
en este momento de obediencia a Cristo fue que sucedió la tempestad. Y es importante que resaltemos esto. En el momento de la obediencia se desató la tempestad. Y tenemos aquí una lección muy importante que aprender. El hecho de estar de obediencia en Cristo no significa de que no vamos a pasar por tempestades. Muchas veces creemos que el llegar al camino de Dios es estar libres de preocupaciones. Y en la Biblia Jesús no nos promete tiempos de bonanza, porque dice la Biblia que en el mundo encontraremos aflicción. Pero de lo que sí podemos tener seguridad es de dos cosas: que el Señor está con nosotros en todo el momento del camino, y que absolutamente nada en este mundo podrá impedir de que pasemos al otro lado del lago si es la voluntad del Señor. Porque fue el mismo Señor quien dio la orden: pasemos al otro lado del lago. Si usted se mueve en obediencia, nada, si la tempestad que se desate, nada va a impedir de que usted llegue a donde Dios se dispuso que usted iba a llegar. Amén. Ahora bien, veamos. Se levantó una gran tempestad. Esta situación de que se levanta una gran tempestad en el camino refleja la vida de cada uno de nosotros. Así es la vida del creyente, del cristiano. Tiempos de refrigerio y tiempos de tempestad. Pero todo esto está preparado por el Señor. Y yo siempre le digo a todo el que puedo: absolutamente nada pasa sin que Dios lo permita. Porque Satanás no actúa sin que Dios lo permita. Ni la hoja de un árbol se cae sin que Dios lo permita. Entonces, podemos estar seguros de que Cristo sabía de que esa tempestad se iba a levantar. Entonces, ¿por qué le dijo a los discípulos que pasaran al otro lado del lago? Es irresponsable. ¿Creen ustedes? ¿O no? Pero en las circunstancias de la vida, la práctica es lo que nos lleva a entender la teoría. Porque podemos sabernos la Biblia de pies a cabeza, pero solamente en la práctica podemos aplicar lo que hemos aprendido. Y por eso es que yo digo que uno tiene que vivir lo que predica. Y eso lo vimos esta mañana, que al hijo de la pastora le ocurrió un accidente. Y ella misma lo pasó, lo envió, ¿cierto? En momentos de dificultad, tú le dices a la persona: ahora ten fe, tranquilo, pero ponte en sus zapatos, en qué situación está. Pero es en el momento de la práctica cuando tú tienes que aplicar lo que has aprendido. Entonces, en el momento de la gran tempestad, el Señor pensó que ese era el momento perfecto para poner en práctica lo que habían aprendido hace unas horas atrás. ¿Ustedes creen que el Señor no sabía de que ellos tal vez no estaban preparados, o si estaban preparados para esa situación? Esto es como una especie de examen sorpresa. Cuando tú llegabas al liceo, sacan la hoja, un lápiz y un examen sorpresa. Así es la vida. Porque no sabemos cuándo nos van a sobrevenir las situaciones difíciles. No sabemos cuándo el Señor nos va a preparar ese examen sorpresa. Porque un día estamos bien y al otro día se levanta la tempestad. Y es allí donde juega un papel crucial nuestra fe y poner en práctica lo que hemos aprendido. Amén. El Señor enseñaba la palabra conforme a lo que podían oír. Eso lo vemos en Marcos 4:33. Jesús empleó muchas historias e ilustraciones. Él enseñaba con parábolas a los demás, pero a sus discípulos en íntimo les explicaba más a fondo lo que significaba cada una de esas parábolas. Así que podemos estar seguros de que el Señor sabía de que ellos estaban preparados para esa tormenta. Ellos estaban preparados para ese examen en base a lo que Él les había enseñado. Hoy quiero decirles que el Señor nunca nos va a colocar en una situación que Él sabe que no vamos a poder soportar. Él nunca nos va a colocar en una circunstancia en la que Él
sabe que no vamos a poder salir. Simplemente Él nos coloca el examen sorpresa y nosotros tenemos que tener la convicción de que nunca nos dejará solos. En 1 Corintios 10:13 nos dice: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan. A veces pensamos que mi problema es más fuerte que el de ella o que el de él. No son distintos, cada uno tiene una adversidad. Pero dice la palabra que Él no permitirá que la tentación sea mayor de lo que se pueda soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Y esto lo hablamos el día de ayer en el ayuno. Cuando entramos en el desierto, antes de que Dios nos presente la puerta de entrada, Él ya hace la puerta de salida. Amén. Para Él demostrarnos esa solución a nuestro problema. Seguimos con la tercera frase que dice: Jesús estaba en la popa durmiendo o estaba recostado sobre la almohada. Es interesante que durante la tempestad Jesús mantenía la calma. Y esto nos muestra también la humanidad del Señor. Después de todo un día de enseñanzas, Él estaba cansado, agotado, quería descansar. Después de todos esos grandes esfuerzos, Él lo único que quería era dormir. Y ahí se refleja la confianza del Señor en su Padre Celestial. Que ni la tormenta ni las olas, aunque anegaban el barco, lo pudieron despertar. Debemos aprender de esto. De que ni la tormenta nos quite el sueño. Solamente se fijó en la tormenta y quitó la mirada de Jesús y se hundió. Nosotros debemos mantener nuestra mirada fija en Jesús en medio de la tormenta. Amén. En Hechos 12:6 nos habla de cómo Pedro dormía mientras estaba sujetado en unas cadenas. Porque él sabía cuál era el propósito que Dios tenía con él. Él sabía que ese no era su destino final. Amén. Entonces cada uno de nosotros debe saber cuál es nuestro destino. Eso nos lo revela el Señor en oración. Promesas que hay con nosotros. Y si el Señor les promete pasar al otro lado, ni la tormenta lo va a impedir. Ahora bien, los discípulos fueron a Él y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Cuando la tormenta se desencadenó con toda su furia, imagínense la tormenta en todo su esplendor. Y quiero recordarles de que estos discípulos, al menos 3 de los discípulos que estaban en la barca, eran pescadores. Conocían el mar de Galilea desde su juventud y ni siquiera eso pudo hacerlos que tuvieran confianza, porque ellos se sentían juguetes de la tormenta. Y esto nos enseña de que a pesar de que nosotros tengamos una vida cotidiana, que creemos que no la sabemos todas más una, igual Dios nos hace pasar por dificultades, para que así nosotros dejemos a un lado el orgullo y llevemos nuestro corazón a su presencia. Amén. Porque Él es el único que todo lo puede. Amén. Porque Él es el creador de los cielos y la tierra. Y no podemos con nuestras fuerzas, sino con sus fuerzas y su Santo Espíritu. Amén. Ellos luchaban contra la tempestad mientras el Señor estaba durmiendo. Y eso les pareció a ellos una ofensa. ¿Cómo es posible que el Señor duerme mientras nos ahogamos? Y eso nos sucede en nuestra vida. En algunas ocasiones tenemos tormentas en las cuales no conseguimos respuesta y creemos que Dios está en silencio. ¿Y qué decía la alabanza? Aunque Dios está en silencio es porque Él está trabajando. Y nosotros debemos alabar al Señor. A veces creemos que Dios está dormido, así como le dijo Eliseo a los profetas de Baal. ¿Será que tu Dios está dormido? Y creemos que Dios está dormido y que es indiferente ante nuestras adversidades, que es indiferente ante nuestros problemas, que es indiferente. Pero no es así. Y en 1 Pedro 5:7, ¿qué nos dice? Echad vuestras cargas y ansiedades sobre el Señor, porque Él cuida de ustedes. Y eso es una promesa que nosotros debemos mantener en nuestra mente. Todas nuestras cargas, no dicen, bueno, echen la carga de su casa y la del trabajo, ustedes vean cómo hacen. Dice, echen todas vuestras cargas y ansiedades sobre el Señor, porque Él cuida de ustedes.
E innumerables promesas hay en la Biblia que dice: no desmayes ni te desanimes, yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo. Y estas promesas no son solo para Josué, no eran solamente para el pueblo de Israel, no eran solamente para Pedro, es para todos nosotros, porque nosotros fuimos escogidos en Cristo Jesús. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando usted la lee, podemos saber y sentir de que el Señor nos habla en ese momento que usted la está leyendo. Esa Biblia no solamente son cuentos de camino, no es historia, no son fábulas, no era solamente para ellos en ese momento, aplica para nosotros. Porque una vez que nosotros escogemos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, pasamos a ser hijos de Dios. Y somos escogidos en Jesús. Por lo tanto, esa palabra puede aplicarse a nuestra vida. Continuamos con la siguiente frase. Dice: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Es un poco extraña la pregunta a unos hombres que están a punto de ahogarse. Imagínate que tú estés en una situación difícil y alguien venga y te diga: ¿cómo no tienes fe? Es fácil, ¿no? Juzgar cuando no estás en los zapatos de la otra persona. Es fácil juzgar cuando te sientes atemorizado. Es fácil juzgar cuando sientes rabia, cuando sientes ira, cuando sientes que estás solo. Pero el miedo es natural e instintivo. Pero ¿dónde está nuestra fe? Nuestra fe no debe ser basada en emociones. Nuestra fe no debe ser cuando las cosas van bien. Nuestra fe solamente no es cuando todo nos sale bien, cuando tenemos comida. Y también lo hablamos ayer en el ayuno. La fe en el Señor debe ser por convicción. Convicción de que Él es nuestro único y suficiente Salvador. Convicción de que hoy estamos aquí redimidos por Él. Convicción de que por su sangre fuimos limpiados y perdonados de nuestros pecados. El día de hoy, mientras oraba en la mañana, mi corazón se afligía porque a veces hay personas que están como las olas del mar. Su fe va y viene en medio de sus emociones y las circunstancias de la vida. Si no me va bien, no creo en Dios. Si no me va bien, Dios no sirve. Si no me va bien, Dios no existe. Si no me va bien, Dios me abandonó. Y su fe mengua porque no están en un cimiento sólido, sino que están edificadas en base a una emoción. Y yo decía: Señor, pero ¿por qué hay tanta gente que todavía le cuesta entregarse a ti? Y eso aflige mi corazón. ¿Por qué hay tanta gente que todavía es incrédula con tantas maravillas y prodigios que tú haces en la vida de cada uno y tanto que está escrito en la Biblia? ¿Por qué no creen? Y el Señor me llevó a Lucas 7:45, en la cual habla sobre la historia de la mujer que derramó su perfume a los pies de Jesús, en la cual con su perfume y sus lágrimas lavaba sus pies y con sus cabellos los secaba. Y en ese momento él estaba en casa de Simón, era un fariseo, y Simón pensó: si Jesús fuese un profeta, supiera qué tipo de mujer es esa. Porque a veces creemos que por nuestros pecados no nos podemos acercar a Jesús, porque somos indignos. Y Jesús le respondió: Simón, cuando yo entré a tu casa, tú no me ofreciste agua para lavar el polvo de mis pies. Pero esta mujer con sus lágrimas ha lavado mis pies y con sus cabellos los ha secado y ha ungido mi cabeza con aceite. Y les habló con esta parábola que me impresionó mucho. Había una persona que le prestó a dos personas más. A uno le prestó 500 monedas de plata y a otro 51 monedas. Pero estas personas no tuvieron cómo pagar la deuda. Y aún así, el que prestó los perdonó amablemente. ¿Quién se sentía más agradecido? Y Simón le respondió: bueno, el que le debía más.
las 500 monedas. Y así le dijo Jesús. Porque al que tú le perdonas mucho, te demuestra más amor. Y el que perdona poco, poco amor demuestra. Entonces yo les pregunto hoy, ¿cuánto nos ha perdonado Jesús? Porque el que miente cree que su pecado es pequeño, y el que roba, mata, viola y es perdonado siente más gratitud. ¿Por qué? Porque creen que es un pecado muy grande y están agradecidos con el Señor. Pero el que viene dice, no, mentirita blanca, eso no pasa nada. Pecado es pecado. Y el perdón del Señor, por muy pequeño que sea el pecado, o muy grande, aunque no hay pecado pequeño y grande, pecado es pecado, debemos demostrarle amor al Señor. Porque Él nos perdona en su infinita misericordia. Él nos perdona cada día, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Cada día nos perdona el Señor, porque nos equivocamos, somos seres humanos. Pero lo importante es reconocer el pecado y no volver a él. Entonces, cuando hablamos de que estas personas estaban asustados, era normal, el temor es instintivo, pero había incredulidad aún en ellos. Y aunque habían visto maravillas y prodigios del Señor, imagínense que convivían con Jesús y aún eran incrédulos. El trabajo fuerte lo tenemos nosotros, que no lo vemos en carne. Pero aún así, ellos que lo tenían eran incrédulos y fueron a reclamar al Señor. Tú no nos ayudas. Ellos deberían tener una garantía de que el Señor estaba en su barco y que no se iba a hundir, porque ya el destino de Jesús estaba escrito. Él había venido a esta tierra para salvar al mundo, para la redención del mundo. Y el plan de Dios nunca es truncado porque una tormenta agarró dormido a Jesús. Así que el plan de Dios en tu vida no va a ser truncado por nada, porque Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Porque aunque haya tormentas y tempestades, el plan de Dios en tu vida debe cumplirse a cabalidad. Y está en nosotros si queremos creer o no. Dice Isaías 43, cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por momentos y por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. Entonces, ¿por qué tememos cuando estamos en momentos de dificultad? Si innumerablemente la Biblia dice que Dios nos dice, yo estoy contigo. Amén. ¿Cuál es el propósito de Dios con cada uno? ¿Usted cree que su propósito se va a terminar por la deuda que tiene? ¿Usted cree que su propósito se va a terminar porque su esposo se fue de la casa? El propósito de Dios es uno solo. Y aunque se levanten 1000 tormentas, nada puede detener el plan divino de Dios con cada uno de nosotros. En Romanos 8:38 nos dice: estoy convencido de que nada podrá separarnos jamás del amor de Dios. Amén. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores podrán separarnos del amor de Dios. Amén. Ni las preocupaciones del mañana, ni los poderes del infierno podrán separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, nada en toda la creación nos puede separar del amor de Dios. No existe tempestad más grande que pueda intervenir con el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Ni los planes de los judíos que querían asesinar a Jesús creían que asesinando a Jesús se acabaría el problema. Pero ese era el propósito del Señor. Que en esa cruz estaba la salvación del mundo. Y esto era una lección inaudita de que los discípulos no podían entender.
Y resulta que esta lección de la tempestad era simplemente lo que estaban preparando para la catástrofe que ellos iban a vivir cuando Jesús muriera en la cruz. Entonces, ¿qué significa esto? De que todas las tempestades que nosotros pasamos en la vida nos prepara para algo. Todas las tempestades nos preparan para algo que vamos a vivir más adelante, porque no solamente vamos a tener una tempestad, son muchas dificultades y batallas que tendremos hasta el último día de nuestra vida. Porque dice la palabra que la lucha no es contra sangre ni carne. Entonces, cada tempestad, cada situación difícil, cada prueba, cada proceso nos prepara para lo que veremos más adelante. Solamente está en nosotros resistir al diablo, como lo hizo Jesús. Y con autoridad, hablarle a Satanás, así como Jesús le habló al viento. Y decirle: lárgate de aquí, Satanás, porque solo al Señor tu Dios adorarás. ¿Cómo estás enfrentando la situación que está en tu vida? ¿Estás derrumbado en una emoción? ¿O estás firme con la convicción de que el Señor está contigo? Amén. Ahora bien, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hay una cosa que aprender. Mientras Jesús dormía, ellos no sabían que estaban simplemente con el mismo Dios manifestado en carne en la barca. Y seguramente cuando Jesús se levantó a reprender el viento, ellos recordarían las palabras del salmista en el Salmo 89, que dice: tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Esto abrió los ojos de los discípulos y se intuyeron que estaban netamente ante la presencia de Dios. Pero ni siquiera sus mentes podían entenderlo en ese momento. Era nada más y nada menos que el eterno Dios el que calmó la tempestad. Y ahora tenían temor, no por el viento, sino por la majestad divina de Cristo. Y eso es lo que realmente debemos tener en nuestra vida: el temor a Jehová, el temor a Dios. Una vez que Él reprende el viento, se presenta no como los demás profetas que oraban al Señor, sino que se presentó con la misma divinidad de Dios. Y fueron exactamente las mismas palabras que usó cuando expulsó el demonio en Capernaum: calla, enmudece y sal de él. Y es así como nosotros debemos actuar con autoridad, porque Cristo vive en nosotros y Él nos ha dado autoridad. ¿Y qué dice la palabra? Seremos cabeza y no cola. Entonces, párate firme en la situación y háblale con autoridad en el nombre de Jesús a esa situación en la que estás. Y no nos dejemos rodear por nuestras emociones, porque es que el enemigo es tan astuto que él sabe que si ataca nuestras emociones y nuestra fe está basada en la emoción, estamos caídos. Y por eso es que ataca la cabeza. Porque nuestra mente es lo primero que nos juega un mal papel en el momento de la dificultad. Y lo primero que nosotros debemos cuidar en esta batalla espiritual es nuestra mente y nuestro corazón, porque de él mana la vida. Pero empiezan a venir pensamientos: tú no puedes, tú estás solo, tú no vas a poder pagar esa deuda, no vas a recuperar tu matrimonio. Y es allí donde entra Satanás. Y nosotros no tenemos en algunas ocasiones el discernimiento para saber qué es realmente lo que está atacando nuestros problemas. ¿Qué es lo que realmente está atacando nuestra fe? Es por eso que yo traje unas características
de un versículo que me gustó mucho y lo saqué a través de algo que escuché que dice: cuando hay una tormenta, los pajaritos se esconden, pero las águilas vuelan alto. ¿Y qué dice Isaías 40:31? En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como las águilas y correrán y no se cansarán. Caminarán y no se desmayarán. Y yo me pregunté, ¿cómo es eso que volarán alto como con alas de águila? Porque cuando algo está escrito en la palabra, es una razón y un porqué. El Señor no habla por hablar. Así como dice, renueva la fuerza como las del búfalo, vamos a buscar las características, porque el Señor nos está dando este ejemplo de que vamos a volar alto como con alas de águila. Amén. Y el día de hoy yo traje 7 características de las águilas. 7 características de las águilas para poder entender por qué el Señor nos dice de que volaremos alto como con alas de águila. Y la primera característica de las águilas es que las águilas habitan en las alturas para ser inalcanzables por sus perseguidores. Si descienden, se convierten en presa fácil para ser devorados. ¿Y quiénes son los enemigos, los principales enemigos del águila? La serpiente y el cuervo. Si el águila desciende mucho, es atacada por la serpiente. Si el águila tiene un vuelo medio, el cuervo se coloca sobre ella y empieza a picotear. Pero ¿qué hace el águila en ese entonces? Abre sus alas y vuela lo más alto que pueda. Ella no se pone a pelear con el cuervo. Simplemente alza su vuelo, porque en las alturas el cuervo pierde oxígeno y se cae. Entonces, ¿por qué debemos ser como las águilas? Levántate ante el problema. Cuando el águila se eleva, se amplía su vista y ella puede detectar cuál es su enemigo. Levántate ante el problema y detecta cuál es tu enemigo. Detecta cuál es tu problema. Detecta qué es lo que te está haciendo fallar. Dejemos a un lado la queja y empecemos a agradecer por la situación en la que estamos pasando. Dejemos a un lado la queja y levantémonos, ampliemos la vista para así poder reconocer cuál es nuestro factor enemigo. Y lo hablamos ayer en el ayuno. El desierto económico. No tengo dinero. El dinero se me va como sal y agua. No nos vamos a quedar derrumbados llorando porque no tenemos dinero. Levántate, esfuérzate y sé valiente. Detecta cuál es tu enemigo. Gasto demasiado, por eso no tengo dinero. Gasto en cosas indebidas, por eso el dinero no me alcanza. Detectar el problema. ¿Cuál es el factor principal de tu problema? Eso es habitar en las alturas. Habitar en las alturas es levantarnos y detectar qué es lo que nos está haciendo fallar o qué es lo que nos está haciendo pasar por ese proceso. Mi esposo no me presta atención, no me escucha. Detecta cuál es el problema. Estás cumpliendo con tu papel de ayuda idónea. Mi esposa no me presta atención. Estás cumpliendo con tu papel de líder y sacerdote del hogar. Levantarnos y habitar en las alturas es detectar el problema. La segunda característica es el modo de reproducción de las águilas. Muchos estudiosos de esta ave dicen que es impresionante el modo de reproducción, porque aún así en el modo de reproducción lo hacen en las alturas. Cuando las águilas tienen coito, se elevan a un nivel tan alto que solo otra águila puede llegar a ellas. ¿Y por qué hacen esto? Para evitar que esté a su lado sea un pollo. Un águila y un pollo, eso no pega. Entonces solamente se reproducen en las alturas porque ellos están seguros de que solamente otra águila puede llegar a ellos y aún así reproducirse. Y aquí me voy a las personas
económicamente, sino espiritual en la cual usted está. Porque una persona que no está a tu altura espiritual puede ser de atraso para ti y de desenfoque de la palabra. Es por eso que debemos ser como las águilas. Ahora bien, los que ya estamos casados oraron por sus esposos, algunos no, algunos sí, pero eso no significa que nosotros vamos a dejar a nuestros esposos y esposas porque no está a nuestra altura espiritual. Ya usted se casó, ya usted hizo un pacto con él. Ahora, a la esposa o al esposo lo que le queda es orar para que ese esposo llegue a su altura espiritual y pueda satisfacer sus necesidades espirituales. Porque las necesidades de la carne las puede satisfacer cualquier persona, pero las necesidades espirituales no. Entonces debemos orar para que ese esposo o esa esposa llegue a la altura espiritual que usted tiene. Y no vamos a cambiar nunca a nuestros esposos y a nuestras esposas. Eso solamente lo va a hacer el Señor. Y nos volvemos otra vez a 1 de Pedro 5:7. Echa sobre Jehová vuestras cargas y ansiedades. Que sea Él quien tome el control. Que sea Él tomando el control de cada situación, de cada matrimonio, de cada persona que está soltera y quiere una vida en pareja. Que ore al Señor para que sea Él poniendo a su lado la persona indicada. Para que sea una persona sabia. Si es mujer, que sea ayudidonia. Si es hombre, que sea un buen sacerdote. Porque dice la palabra, júntate con sabio y sabio serás. Ahora bien, su nido lo pone únicamente sobre la roca. La casa no solo representa a tu familia, sino a ti mismo. La casa eres tú. Cada persona tiene una voluntad independiente y nuestro deber es orar para que cada uno de los que habitan en nuestra casa lleguen a los pies de Cristo. Pero no nos podemos sentir mal si el esposo, si el hijo, si la esposa no cree. Nuestra misión es que nuestra casa esté fundada sobre la roca. Para que cuando ese esposo, esa esposa, ese hijo caiga, tú no te derrumbes, sino que te mantengas firme en la palabra. Somos seres humanos de carne y hueso y nos duele. Nos duele de que nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros esposos no tengan la misma entrega a lo mejor que uno. Pero no está en nosotros cambiarlos ni podemos obligarlos. Solamente el mismo Señor debe darles la convicción del por qué seguirnos. La convicción de por qué estamos aquí. El águila, como cuarta característica, es uno de los más fuertes de la tierra. Pesa entre 18 a 20 libras y puede cargar sobre ella 4 veces más su peso. Y por eso es que decimos de que Dios no nos da cargas que no podamos soportar. Las cargas que el Señor nos entrega, Él sabe, así como sabía que los discípulos estaban preparados para esa tormenta, Él sabe cuáles son las cargas que nosotros podemos llevar sobre nuestros hombros. Porque imagínate, las águilas pueden llevar hasta 4 veces más su peso. El nivel de tu prueba habla de lo que tú eres en Dios. El nivel de tu prueba habla de lo que Dios ha hecho contigo. A veces el Señor no resuelve las cosas cuando nosotros queremos, sino cuando nos deja de importar si las resuelve o no las resuelve. Entonces, como cuarta característica, seamos fuertes como las águilas. Porque todas las situaciones que pasemos en nuestra vida es porque Dios las permite y sabe de que somos capaces de soportarlo. Quinta característica. Para el águila aprender a volar, tiene que quitarle el nido donde se acomoda. Y esto fue lo que más me impresionó. Porque si la madre águila no le quita al polluelo el nido, no se lanza y no aprende a volar. Y así le pasa a los padres que no dejan que sus hijos vayan al mundo. 30 años
años y todavía viven con los papás. Pero esa no es la lección, no, eso es otra cosa. Ahí no existe. Pero el punto es que si tú no si el águila no le quita el nido al polluelo, no se lanza. Si el águila no le quita el nido al polluelo, se queda ahí por siempre. ¿Y qué hace el águila para que ese polluelo aprenda a volar? Lo pone en la parte más alta de la montaña. Le quita el nido y lo lanza. Y simplemente ve cómo él va cayendo. Imagínate lo que está pensando ese polluelo. Mi mamá me lanzó al vacío y yo no sé volar. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Y me voy a matar. Y en medio del desespero, el polluelo abre sus alas y empieza a aletear, pero no sabe. Pero hay algo muy impresionante, que cuando él está a punto de caer, el águila abre sus alas y lo espera en el sitio exacto donde va a caer. Y si el águila hace eso con su polluelo, ¿usted cree que su Padre Celestial no lo va a esperar en el momento exacto en el que usted caiga? Amén. ¿Usted cree que en medio de esa prueba, esa dificultad, Él no está ahí viendo que usted no sabe qué es lo que va a hacer para salir de esa prueba? Que Él no sabe lo que usted va a hacer para aprender a volar. Pero Él está ahí. Y es donde interviene su mano misericordiosa. Él está allí y lo guarda en la palma de su mano. Y esto se repite innumerables veces hasta que el polluelo aprende a volar. Entonces, a veces cuando decimos ¿hasta cuándo voy a estar en esta situación? Hasta que aprendas de Gloria a ella. Dios. Amén. Hasta que aprendas de ella. Porque así somos nosotros en manos del Padre. Él nos lanza, Él nos deja que entremos en ese vacío. Y tenemos que aprender a volar. La confianza de ese polluelo estaba en su madre. Pero en un momento él se vio solo. Pero él no sabía que su madre lo iba a esperar. Y así somos nosotros. La confianza debe estar en nuestro Padre Celestial que nos creó. Porque si Él quisiera que nosotros no estuviésemos aquí, ni siquiera nos hubiesen abortado. No hubiese dejado que nosotros llegáramos a esta edad en la que estamos. Porque Él te creó desde el vientre de tu madre. Él sabe lo que tú eres. Y Él sabe lo que eres capaz de dar y lo que eres capaz de hacer. Porque Él te creó. Porque Él te formó. Porque Él te permitió llegar hasta aquí. Porque si no nos hubiese matado anoche y hoy no nos llegamos aquí. Si hoy estamos aquí es porque tenemos la oportunidad de que Dios cumpla su propósito con cada uno de nosotros. De que Dios cumpla su propósito con cada uno de nosotros. Y eso fue lo que más me impactó de las características del águila. De que ella no deja de que el polluelo caiga. Y así debemos ser nosotros. Que aunque estemos cayendo en ese vacío, sabemos que Dios está con nosotros. Amén. Aunque no podamos ver, Él está orando. Amén. Sexta característica: su proceso de renovación. El águila puede vivir 70 u 80 años, pero a la mitad de su vida, el águila se le produce un desgaste y lo vemos porque el pico se dobla, las uñas y las plumas se envejecen, pero hacen un alto a la mitad de su vida. No todas las águilas lo hacen. El renuevo. Las águilas, cuando van a renovarse, se apartan y se van a lo más alto y duran 150 días golpeándose para que sus uñas salgan nuevas, sus alas sean nuevas, el pico sea nuevo. 150 días de dolor les da 40 años de gloria. Amén. 150 días de dolor, las águilas pueden vivir 40 años más. Entonces esto significa que este sacrificio que nosotros estamos teniendo y pasando en el día a día
nos va a llevar a la gloria. Amén. El proceso nos da como resultado la gloria de Dios. En medio del proceso Dios se glorifica. En medio del proceso tú tienes tu victoria. En medio, yo dije, en medio del proceso tú tienes tu victoria. Levanta tu mano si tú crees que en medio del proceso tú tienes tu victoria. Paga el precio de tu gloria. Ora, santifícate, ayuda, congrega, alaba al Señor. Pero en medio del proceso tú tienes tu victoria. Séptima y última característica. Los ojos de un águila tienen hasta 3.6 veces la agudeza que tiene el ser humano 2020. Imagínate tú. Esa debe ser nuestra visión espiritual. Esa debe ser nuestra visión espiritual. 2020. 4 veces más el águila. Para tener el discernimiento de qué es lo que nos está afectando y no perder el enfoque. Amén. Miren, en la vida pasamos por muchos momentos de tristeza, de dolor, de ruptura amorosa y la pérdida de un ser querido. Y eso fue lo que me llevó a mí esta palabra, la pérdida de un ser querido. Eso fue lo que el Señor me ministró en medio del dolor, la pérdida de un ser querido, en la cual yo me sumergí en el dolor y llegué a cuestionar al Señor ¿por qué? Y nosotros no estamos para cuestionar al Señor. Y el Señor me dijo en medio del dolor: levántate y sé luz en las tinieblas. Levántate, porque tu casa está edificada sobre la roca. Y aunque una persona cae, se muere, se va, tu casa no puede derrumbarse en medio de la tormenta. Porque si tus pies están firmes en un cimiento sólido, no importa la tormenta, nada podrá derrumbarte. Y lo que nosotros debemos saber, tener la convicción, es de que en medio del proceso hay un propósito. Y yo dije: Señor, ¿cuál es el propósito en medio de esto si yo perdí a alguien a quien yo amaba? Y no encuentro el propósito por ningún lado. Y el propósito que yo entendí de este proceso es que yo seré luz en las tinieblas, que es mi familia que no cree en Cristo. Y que a través de mí le llevaré la palabra para que ellos puedan creer de que Jesús es su único y suficiente Salvador. Y que en medio del dolor ellos se van a levantar y Jesús se va a glorificar en esa familia. Y que la presencia de Dios va a entrar en ese hogar. Y me he levantado